¿Qué tal, amigos? Tengo el gusto de presentar al ingeniero Alejandro Montoya, ex diputado, porque en esa época se llaman diputados de Acción Popular. Gracias, Jano, por estar en Hora 8. Un gusto tenerte. No, para mí es un gusto, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo quiero decir que Jano Montoya fue, aparte de un exitoso corredor de autos, fue diputado por Acción Popular en el periodo 80-85 por el departamento de Ica. Así es. O sea, estamos con un político de origen netamente provinciano. Como tu padre. Así es, como mi padre, cusqueño. Gracias por acordarte de mi padre, porque estuviste con él en el Parlamento 80-85, ¿no? No solo eso, sino, si me permite hacer una pequeña reseña, porque tengo gratos recuerdos. Gracias. Y me unía una gran amistad con Ricardo. Él fue presidente del Parlamento Andino y yo fui el secretario general de ese Parlamento Andino. Y tuvimos ocasión de viajar y bueno, varias anécdotas y experiencias. Dicho sea de paso, fue el primer Parlamento andino, creo que hubo, ¿no? O fue el segundo, me parece. Era recién los inicios del Parlamento andino, fuimos los segundos, heredamos. Un venezolano era el presidente en esa época del Parlamento andino y Ricardo, padre, sí, fue el que asumió la presidencia en Cartagena, en Colombia. Y yo fui su secretario general. Y fueron gratos recuerdos porque aparte de conocerlo en su labor en el Senado y conocerlo sobre todo en las campañas del 80, sí, que las campañas es lo más lindo de toda esta participación en política. Yo creo que es donde uno se junta con el pueblo, conversa con ellos, que tienen esperanza de uno y no hay que defraudar esa esperanza, ¿no? Entonces Ricardo era un ejemplo para nosotros que éramos jóvenes en esa época y no solo ejemplo de persona, de honradez y de trabajo. Gracias por tus palabras, Jano. Gracias. Bueno, brevemente, tú fuiste un exitoso deportista, también corredor de autos, participaste para conocimiento del público, aparte de ser un exitoso ingeniero civil, sí, ¿no? Sí. Bueno, me apasionó desde niño las carreras de autos. Caminos del Inca participaste. Y participé en varios caminos del Inca, tuve la suerte de ganar alguno de ellos. En otros, ganando, también me quedé. En otros, ganando, me retiré porque hubo accidentes donde fallecieron unos amigos, pero son partes y gajes del oficio, pero muy grato haber participado también representando al Perú en la Vuelta a Sudamérica, lo cual me permitió conocer las carreteras en Mato Grosso, en Brasil, que fue muy comentada con el arquitecto Belaúnde, candidato en los 80, en que me preguntaba qué beneficios y cómo había visto esa carretera, porque en el Perú todavía en esa época se cuestionaba la obra de la marginal de la selva. Y esa fue la forma como me acerqué a Acción Popular, a través de las carreras y las carreteras. O sea, tú viste, digamos, en esos recorridos, en esos periplos, en esos circuitos, lo hermoso y retante que era el Perú, digamos. O sea, la comparación que hicimos, ¿no?, con el presidente Belaúnde fue de que cómo se unían pueblos. Nosotros hemos pasado desde Río de Janeiro, São Paulo, hemos pasado por Brasilia, Manaus, Boavista, que eran pueblos que nunca antes habían estado unidos y que se unieron, y es lo que era la proyección que tenía Belaúnde sobre la marginal, y hoy en día vemos el éxito de esa unión de pueblos, ¿no?, que hace que los productos podamos consumir productos de la selva. Y con grandes posibilidades con lo de la interoceánica, tanto sur como norte. Así es, o sea, hay mucho para hacer en el Perú en carreteras, y sobre todo, algo importante es que no se necesitan mayores inversiones. Con la mitad de lo que ha costado la transoceánica del sur, se podrían hacer todos los caminos vecinales nacionales junto con Operación Popular. O sea que Acción Popular debe traer nuevamente al 2011 lo que se llamaba nuestra famosa Cooperación Popular, el pueblo lo hizo, y no tener pues placas de nombres. Yo creo que eso es lo más... Y lo estás diciendo con conocimiento de causa porque tú eres ingeniero civil. Así es. Yo quiero decir que tú te vas del Perú, en los años 80 más o menos, te vas a Estados Unidos. 86, sí. Ya, y tengo información que tuviste un éxito empresarial muy importante en California como constructor, ¿no es cierto? Sí, y ahora has regresado al Perú a hacer política. Desde el 2006 tuve la inquietud, porque uno extraña, o sea, cuando uno se va afuera y vive afuera, se vuelve más peruano que el que vive en Perú, porque comienza a apreciar cosas que en el diario que hacer uno no aprecia y uno no ve. El año 2006 vengo y tú sabes que una vez que uno participó en política, no siendo y no considerándome un político tradicional, por llamarlo de una forma, siempre, una vez que ya has participado, que has recibido y te has imbuido de esa sensibilidad, de poder hacer algo por el pueblo, por los peruanos, en el 2006 dije, creo que necesito nuevamente nutrirme de ese Perú profundo.
Y vine y encontré un país en el cual los votantes de ese momento eligieron no a un presidente, descartaron a una serie de candidatos. Entonces, un poco que el presidente fue elegido por descartar a los otros. Y yo creo que la presencia de los partidos políticos en el quehacer nacional es de traer propuestas, traer ofrecimientos a un pueblo que realmente el pueblo piense que lo vas a cumplir. Y es por eso que ahora que estoy participando mucho más directamente, las alianzas me suenan un poco a acomodo personal. Y es por eso que creo que es responsabilidad de los partidos políticos, y especialmente de Acción Popular, el APRA, el PPC, partidos que ya son tradicionalmente puestos en la esfera política, creo que tienen la responsabilidad ante el Perú de presentar sus propias propuestas y sus propios candidatos. Jano, me piden ir a un pequeño corte comercial. Claro que sí. Estamos con Alejandro Montoya, candidato a la presidencia de la República por Acción Popular. No se vayan, esto es Hora 8.